Televisa presenta. Para que podamos entender las diversas instituciones romanas, como lo fueron y lo son, el régimen de las personas, las cosas, obligaciones, contratos y sucesiones, respectivamente, se deberá hacer un viaje cronológico por lo que fue Roma, tanto en su evolución de las personas, su territorio y su derecho. Esto nos ayudará a conocer lo que fue Roma y lo que pudo llegar a ser, además de cómo nuestro derecho viene de él. También se hablará desde dos partes, una parte general y una parte especial. En la parte general se hablará sobre la evolución de Roma en la historia. Esto nos ayudará a comprender cómo fue la evolución del derecho. Y en la especial se hablará de las instituciones jurídicas. Entre los aportes de la filosofía al derecho, más específicamente de Grecia y de Roma, podemos destacar el iusnaturalismo y el iuspositivismo. En el iuspositivismo podemos destacar las leyes de Liturgo, las cuales se establecieron un estado comunal y militarista, también las leyes de Dracon, primer ordenamiento escrito, y las leyes de Solón, las cuales ejercieron influencia en Grecia y en su entorno. En el iusnaturalismo se desprende del naturalismo filosófico. En este se pasó desde el mito a la physis, de la physis al cosmos, y por último, gracias a Sócrates y sus discípulos, se pasó del cosmos al logos y al nomos. Bueno, profesora, buenos días. El video que yo voy a exponer es el video número 5, la importancia del derecho romano. Bueno, como ya sabemos, el Imperio Romano fue uno de los más grandes de la historia. Esto debido a gran parte a la evolución y el movimiento de las leyes e instituciones jurídicas que la conformaban. Esta evolución ha dejado huella hasta el sol de hoy, ya que hoy en día podemos ver cómo el derecho romano sigue teniendo esa repercusión mundial, gracias a la capacidad que ha tenido de moldearse conforme a los casos y cambios sociales que ha tenido la historia, teniendo gran importancia en personas, bienes y obligaciones, contratos, sucesiones, las instituciones jurídicas romanas. Este viaje del derecho empieza en la Edad Antigua, en el nacimiento de Roma, en el año 753 a.C., hasta el año 565 después de Cristo, con su vivencia en los periodos de Génesis, arcaico, preclásico, clásico, postclásico, en el territorio romano. Todo eso en el territorio romano, todavía no había escalado a Europa ni mucho menos mundial. Durante la Edad Media y Edad Moderna, hasta el año 789, que es la Revolución Francesa, surge la supervivencia en Europa, que ya había acabado el Imperio Romano en la Edad Media, en el inicio de la Edad Media. Empieza la supervivencia del derecho romano, que tuvo un fuerte impacto en los movimientos del Renacimiento, humanismo, ilustración, enciclopedismo y como tal en la Edad Moderna. Seguimos ahora con la pervivencia que se da en la Edad Contemporánea y postcontemporánea, que es hoy en día. Por eso digo que el derecho romano sigue teniendo mucha repercusión. Un ejemplo de esto es el Código Civil colombiano, que tiene muchas bases del derecho romano. Roma no solo tuvo una fuerte influencia en el derecho y movimientos filosóficos de la historia, sino que también gracias a ellos podemos tener una gran diversidad de lenguas, culturas, ciencia, lecturas, básicamente toda nuestra historia es gracias a Roma. Bueno, ahora vamos con el video número 6, interrelación del derecho romano y Código Civil colombiano. El Código Civil colombiano, como muchos códigos, como ya había dicho antes, en el mundo recibe gran aporte tanto en su estructura como en contenido del derecho romano, con obras de escritores que tienen siglos y siglos de antigüedad desde la Edad Antigua, como ya había dicho en el video pasado. Nuestro Código Civil comparte con el derecho romano las instituciones jurídicas de aquel entonces, con ciertos cambios lógicos por el paso del tiempo y los contextos sociales que hemos vivido.
La primera institución jurídica romana que encontramos es Personas en el libro 1, que tiene los derechos personalísimos, que nos dice la clasificación de personas, patria potestad, matrimonio, nacionalidad, un montón de cosas, con claras diferencias, como por ejemplo que claramente ya se abolió el esclavismo, que en ese tiempo primaba fuertemente en Roma. El segundo libro y la segunda institución jurídica es Bienes y Derechos Reales, con cosas en común como lo son las cosas corporales e incorporales cosas incorporales y corporales que también están en Roma, muebles e inmuebles, definición de derechos reales, el usufructo, entre otros temas que se mencionó. La siguiente y tercera institución jurídica es la de sucesiones, en el libro 3, que nos dice lo de todo lo que tiene que ver con sucesiones, lógicamente herencia, legados, algunas diferencias con la propiedad intelectual. Y en cuanto a obligaciones y contratos, que lo encontramos en el libro 4 del Código Civil colombiano, podemos ver más de lo mismo, como muchas similitudes entre el derecho romano y el Código Civil colombiano, como lo son las obligaciones naturales, tipos de obligaciones, el efecto de las obligaciones, indemnizaciones, etc. Y en cuanto a contratos, podemos ver más de lo mismo, muchas cosas que comparten, como lo son los tipos de contrato, depósito, la prenda y muchos más ejemplos. La esencia de toda civilización está constituida por una sociedad política y, por tanto, por un ordenamiento estatal. Es de esta forma que la definición de derecho romano más clara, concreta y completa menciona que el derecho romano es el ordenamiento jurídico de Roma durante toda la plurisecular evolución histórica. Adicional a esto, el derecho romano tiene distintas aplicaciones o acepciones, siendo la primera de ellas el hecho jurídico del pasado, ius Romanum. Este consiste en el ordenamiento jurídico que rigió al pueblo romano desde su fundación hasta la caída del imperio. Le sigue la recopilación de libros, Corpus Iuris Civilis. Esta consiste en el ordenamiento jurídico vigente en un territorio que rigió una determinada población, efectuada por el gran emperador Justiniano. Y finalmente, prosigue el acontecimiento jurídico actual, conocida como la romanística. Esta es una tradición jurídica que ha sobrevivido después de la caída del Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. En la actualidad, el derecho romano es objeto de estudio como disciplina jurídica. Sus sedes son las facultades del derecho en todo el mundo, en virtud del carácter global del derecho romano que tuvo hincapié en todos estos territorios. Periodización del derecho romano. Empezamos con Génesis en el siglo XII a.C. con las comunidades presitadinas. Le sigue el periodo arcaico, que es en el siglo VIII a.C. con las monarquías y la fundación de Roma. Periodo preclásico, que es en el siglo IV a.C. en la República Nacional, y empieza la jurisprudencia. Periodo preclásico, que es en el siglo I a.C. con la República Universal. En este, Octaviano es investido como primer príncipe en la República Universal con la forma de gobierno del Principado. Periodo postclásico, que es en el siglo III después de Cristo con el Imperio absolutista, y la forma de gobierno es el dominado. Y por último, el periodo justiniano, que es en el siglo VI después de Cristo con el Corpus Iuris Civilis, que es un imperio bizantino. Conectividad y complementariedad. Para empezar, podría decir que la filosofía tiene mucho que ver con el derecho. Por eso podría decir que la filosofía es el arte, ciencia y el derecho. Todos vamos a encontrar filosofía. Existen dos ramas del derecho. Está el derecho público y el derecho privado, pero igualmente siempre van a estar ligadas. En el derecho público vemos que es algo estatal y en el derecho privado algo que es patrimonial. Estas dos áreas se dividieron así gracias a los romanos, o bueno, eso es lo que nos cuenta la historia de historia del derecho. Para el derecho privado existen instituciones jurídicas que son diferentes regímenes, que podrían ser bienes, obligaciones, contratos, sucesiones y personas.
Claro, teniendo en cuenta su dimensión normológica. Y para el derecho público podemos referirnos que sus elementos son todos los del Estado, que vendría siendo gobierno, territorio y personas. También podemos decir que es el derecho subjetivo y el objetivo. Entonces, el objetivo son normas jurídicas que se basarían en lo público, y el subjetivo son normas de la vida cotidiana, que podríamos decir que es el privado, ya que no tiene que ver nada con el Estado. La clasificación podríamos decir que tiene un alcance muy material, importante, un alcance espacial, un alcance temporal, y se basaría en derecho procedimental, porque este es el que nos da herramientas jurídicas para tener esa unión del derecho que nos ayuda a integrar estos dos tipos de derechos y nos da mayor practicidad a la hora de ejercer el derecho. Programa del derecho romano. La historia del derecho romano se divide en dos partes. Está la historia del derecho romano y las instituciones jurídicas. La evolución del derecho está el derecho público y el derecho privado. Entonces, en derecho público es un derecho objetivo y es una estructura estatal. Los elementos constitutivos del Estado fueron, son y siempre serán la población, el territorio y el gobierno. La población con un alcance personal, el territorio con un alcance especial y el gobierno con un elemento jurídico, y todo eso es una sociedad, es una dimensión sociológica. Elementos constitutivos del gobierno, esos dependen de cada uno de los periodos. Entonces, en el periodo arcaico, si es una monarquía, la parte superior del gobierno es el rey, acompañado por el Senado y por las asambleas generales, y hay una influencia bastante grande de la religión con los colegios sacerdotales. El periodo preclásico, si es una democracia, la parte superior del gobierno son las asambleas populares que rigen a las magistraturas, acompañado por el Senado y los órganos auxiliares. En el periodo preclásico, si es una forma de gobierno principado, la parte superior del gobierno es el príncipe, le sigue con la cancillería principesca, que es una burocracia. En el periodo postclásico, como es un imperio absolutista, la parte superior del gobierno es el emperador y le sigue la cancillería imperial, y esta también es una burocracia. Entonces, creación del derecho, esta también depende de los periodos. En el periodo arcaico es el factum, que viene de Génesis, que es lo que conocemos como la ley del talión. En el periodo preclásico, el ius civilis vetum, el ius civilis nom, como un derecho civil derecho civil y comercial. En el periodo preclásico es el ius vetus y el ius novum. Periodo postclásico es el código gregoriano y el código hermogenaico, que son de carácter privado, y el código teodosiano, que este es de carácter oficial. Ya por último está el derecho privado, que este es un derecho subjetivo. Entonces está en el régimen de las personas, que son los derechos personalísimos, el régimen de las cosas, que son los derechos reales, y el régimen de las obligaciones y contratos, que estos son los derechos personales. Y ya por último el régimen de las asociaciones, que son los derechos individuales. La